que alguien tiene que hacer algo, sí, pero yo no. Los costos políticos, Marco Levario. Exacto, yo lo dividiría en dos. Por un lado, por supuesto, la enorme ineficacia que hay de las autoridades en todos los niveles del gobierno federal, en los gobiernos estatales, ya vemos lo que ha pasado en Nuevo León, lo que pasa en Jalisco, en particular en Guadalajara, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, también creo que vale la pena entender que los medios de comunicación, más que subrayar la responsabilidad que tiene el gobierno federal y los otros niveles en relación con la inseguridad, ha faltado subrayar una y otra vez quiénes son los responsables de la inseguridad. Es decir, por supuesto que hay el Estado, ¿no? Los servidores públicos tienen la responsabilidad de atender la enorme estela de violencia, pero los responsables de la misma son los narcotraficantes. Y cuando un medio de comunicación le da mayor relieve a los narcotraficantes en sus mensajes, en sus deslindes, e incluso llega a ser una apología de la violencia cuando no incluso incurre en defensa de los narcotraficantes, como ocurre, por ejemplo, asiduamente con la revista Proceso, tenemos un problema. El problema que tenemos es que no estamos dimensionando quiénes son los principales responsables de la violencia y ahí están. Ese es, me parece, uno de los principales acuerdos o pactos sociales que vale la pena que tengamos en este país. Por supuesto, junto con la exigencia de la enorme ineficacia que tienen las propias autoridades para enfrentar ese problema. Álvaro, no sé si ahora sí que por alusiones, como dicen. No, digo, yo lo que digo es que el problema de la inseguridad, de la violencia, va más allá de inclusive una cobertura informativa. Tiene que ver con complicidades, tiene que ver con pactos de impunidad al más alto nivel. No es, me parece, que lo que publican los medios o uno en específico la causa. En todo caso sería un efecto. Lo que sí no hay que perder de vista es que la responsabilidad fundamental de garantizar la seguridad pues es del poder público. Y para garantizar la seguridad obviamente tiene que combatir a los criminales de toda índole. O sea, lo que dices tú es más culpa del gobierno que de los narcos. No, digo, el deber de los gobiernos, del poder público, y no me refiero solamente al Ejecutivo Federal, ni a los estatales, ni a los municipales, todos, sino a las cámaras del Congreso, a todos los organismos involucrados, a todos los organismos del Estado. Sí, Álvaro, pero los causantes son los narcotraficantes. Es el crimen organizado. Ese es el elemento central. Bueno. Ahora, de pronto, la comunicación se convierte en vocero de un criminal, de un ostensible criminal, de la esencia misma del problema que tenemos en México y que Proceso le da la portada a un criminal, es cuando estamos en concreto dándole preeminencia más a la opinión de un criminal que a la exigencia que hay que tener por la ineficacia del gobierno federal. Y ese sí es un problema. Álvaro, y bueno, y entonces si aquí el problema entonces es ubicarlos en los medios de comunicación. Yo creo que ese no es el asunto fundamental. El asunto fundamental, vuelvo otra vez al tema, es el poder público que no está cumpliendo con su deber.